Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, el episodio número 27, que, bueno, vamos a traer bastantes rumores de fichajes. La verdad es que casi parece un mercado de fichajes, porque han salido muchos nombres, vemos algunos de ellos en pantalla, algunos que ni siquiera habían sonado antes para el Atlético de Madrid, el caso de Ceballos, de Kanté, de Hugo Bueno. Vamos a hablar de todos ellos, además del resto de noticias que ha pasado este fin de semana, tanto para el Atlético de Madrid masculino, como para el femenino, como para el B. En teoría, un poco toda la información del Atlético de Madrid de, bueno, de los últimos días. Así vamos a por ello después del análisis que hicimos el otro día del partido contra el Getafe. Lo tenéis en el canal por si lo queréis echar un vistazo después de este informativo. Y nada, vamos a por el episodio 27. Muy buena Rosalía, Dangercal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y antes de comenzar, queremos también acordarnos de José Chércoles, portero del Atlético de Madrid entre 1955 y 1957, que ha fallecido en el día de hoy. Así que desde aquí, desde de Padres e Hijos, a toda la familia y amigos, les mandamos las condolencias y que descanse en paz José Chércoles, portero del Atlético de Madrid. Comenzamos este informativo. Comenzamos hablando un poco del otro día que ya dijimos en ese análisis, lo tenéis en nuestro canal, lo dejaremos una tarjetita, el análisis del empate entre Atleti y Getafe. Comentamos el tema de la polémica, ¿no? Este penalti que a nosotros nos pareció bastante claro, en general ha parecido bastante claro a mucha gente, árbitros incluidos de la prensa, y es que han trascendido las palabras de Mateu Laoz a Morata en Movistar, y le decía Mateu que era un forcejeo, que él entendía que era un forcejeo entre los dos, entre Morata y Yene, y que, bueno, si él se equivocaba estaba el VAR para corregirlo. Yo, viendo las imágenes y los vídeos, me pregunto dónde está el forcejeo, porque al único que veo agarrando a alguien es a Yene. Por cejeo yo tampoco veo ninguno. Veo que Morata gana la posición a Yene y Yene, para que no llegue a ese balón Morata, agarra al jugador. Luego Morata obviamente se va a dejar caer, va a poner de su parte, pero el agarrón creo que es bastante claro y un penalti que no se señaló y que podría haber cambiado el partido, al igual que lo fue el del Getafe, el que hace Saúl, que era un penalti muy claro y cambió el partido, consiguiendo ese empate el Getafe. Creo que fue una acción decisiva y las palabras de Mateu Laoz solo muestran lo mal que se aplica el VAR en España. Lo mismo pasó en el partido del Betis contra el Celta. La expulsión de Luis Felipe no tiene ningún tipo de sentido. Expulsa el árbitro al jugador brasileño, pero ahí tiene que entrar el VAR a decir que no hay ningún tipo de agresión, pero como queda toda interpretación del árbitro y el VAR no entra nunca en juego, creo que es algo que tiene que cambiar, porque el VAR como tecnología está bien, pero está claro que en España al menos no está bien aplicado, porque luego vemos otras ligas. Creo que el mejor ejemplo es la Premier League. Obviamente sigue habiendo fallos, no es algo perfecto, pero no al nivel de España, que es muchísimo peor y en la mayoría de ocasiones trae más polémicas que antes, cuando estaban los árbitros solos. Y bueno, repasando un poco ya, habiendo repasado lo del otro día, antes de ese partido hubo un informativo. En ese informativo os comentamos el nombre de Marcus Thuram, esa información de AS que decía que, bueno, el Atlético de Madrid seguía interesado en el francés, en el delantero francés. Y es que pocas horas después salía este like de Antoine Griezmann, el like de Griezmann a la información de AS que comentábamos de Marcus Thuram. Lo de los likes y Griezmann ya tiene bastante historia. Recordemos este mismo año, este mismo mercado con Depay, que al final los likes se cumplieron y vino al Atlético de Madrid. No sé si Griezmann lo está volviendo a hacer o es una cosa más personal y no tiene nada que ver. Bueno, puede ser como lo de Depay o también cuando el fichaje de Lemar, que bueno, como agente Griezmann no ha funcionado muy bien, porque en qué momento vino Lemar al Atlético de Madrid, porque salvo el año de la Liga es un auténtico desastre de fichaje, y más por el dinero que se pagó. Y ahora en el caso de un compatriota, conoce bien Griezmann a Thuram de la selección francesa y dejó ese pequeño like, así que estaría, por lo que parece mostrar en Twitter, estaría contento. Este pasado mercado han sonado varios nombres de posibles centrales para reforzar al Atlético de Madrid. Uno de ellos fue Mavropanos, en su día, el central del Stuttgart, pero el Sky Alemania ha confirmado que de momento Mavropanos se quedará en el Stuttgart. También había surgido interés del Inter de Milán, por ejemplo. Parece que el Stuttgart no lo va a poner fácil para dejar salir al central de cara al próximo mercado de verano. Parecía que pedían unos 15 millones de euros, una cifra que era inalcanzable para el Atlético de Madrid durante este mercado de invierno. Y también la situación del Stuttgart es delicada, están luchando por esa permanencia en Bundesliga y parece ser que el que se quiera llevar al griego en verano va a tener que poner pasta, y fue imposible su incorporación al Atlético de Madrid o a cualquier otro equipo.
durante el mercado invernal. En la posición otra vez que se quiere reforzar, porque han salido muchos nombres en los últimos días, es el lateral izquierdo, sale el nombre de Hugo Bueno, el jugador español de Vigo, que está militando ahora mismo en los Wolves, está jugando una muy buena campaña en Inglaterra, y según Picu de AS, el Atlético de Madrid se habría interesado, pero es verdad que es jugador joven, termina contrato en 2026, lo está haciendo bastante bien en la Premier, está siendo el titular en los Wolves en el lateral izquierdo, así que parecería bastante complicado que el Atlético de Madrid fichara algo bueno, todo dependiendo también de lo que pida los Wolves. Hablan muy bien de él desde que llegó Lopetegui, como dice Dani, se ha hecho un fijo en el esquema del técnico español con el Wolverhampton y sí parece una opción bastante complicada que vendría bien un lateral izquierdo, creo que es una de las posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada, pero con el poder adquisitivo que tienen los equipos de la Premier League que pueden ofrecer renovaciones al alza y que no se puede llegar a los niveles que tiene ya no los equipos de arriba, sino los de media tabla. El Atlético de Madrid compite económicamente con ellos, el Atlético de Madrid y cualquiera. Y ya no vamos a hablar de los equipos de abajo, hay una diferencia abismal, como sabemos, entre Premier y cualquier liga, y la Liga Española que va en decadencia, pues os podéis imaginar. Así que parece difícil, pero oye, parece ser que gusta mucho al Atlético de Madrid y a lo mejor intentan lanzarse el próximo verano, pero opción complicada. Por cierto, y siguiendo con la Premier, el otro día lo comentábamos, ya se ha hecho oficial la lista de Champions del Chelsea y Joao Félix está en ella, así que no hay ningún problema para que Joao Félix dispute la próxima, bueno, esta edición de la Champions League. Lo comentamos el otro día, que no iba a haber ningún tipo de problema porque tenían esas dos listas, la de menores de 21 años o de Creo que 23, eran 23. y la 23, y había 3 plazas para la lista A, que Joao Félix entra en esa y entra como fijo para disputar la Champions League, y luego la lista B, que entran los jugadores más jóvenes que pueden ir intercambiándose, así que Joao Félix estará en esta próxima edición, vamos, en esta segunda fase, en los octavos, en la eliminatoria contra el Borussia de Dortmund. Veremos hasta dónde llega el Chelsea, porque en Liga, en Premier League sigue sin arrancar, y creo que es una buena noticia, porque después del mes parado por esa sanción, necesita jugar y el Atlético de Madrid necesita que se revalorice para en verano, si no se queda, que ya veremos qué pasa, que se pueda vender por un buen precio. Y no vamos a salir de Inglaterra aún, porque el otro día David Medina comentaba en un artículo en Marca que el Tottenham, bueno, tiene buenas relaciones ahora mismo con el Atlético de Madrid después de las operaciones con Reguilón, con Doherty, y estaría dispuesto, estaría soñando sobre todo con fichar este próximo verano tanto a Carrasco como a Oblak. Lo de Oblak es más un sueño, según David Medina, lo de Carrasco sí que hay más, habría más posibilidades si ofrecen algo parecido a lo que tiene el Barça estipulado en esa cláusula para comprarlo. Son muchas las ocasiones en las que ha sonado Oblak en los últimos meses para el Tottenham, al igual que Carrasco, que el último día de mercado hubo ese rumor, que bueno, fue algo más que un rumor, que podría salir al conjunto londinense, finalmente no ocurrió, por una cifra muy superior a lo que vale ahora mismo el internacional belga, y con Oblak siempre ha sonado para la Premier League, incluso el futbolista ha dicho que en algún momento de su carrera le habría gustado o le gustaría jugar en la liga inglesa. Lo único que con Oblak todo es un poco una incógnita porque sigue habiendo mucha confusión en su posible renovación. Hay gente que sigue afirmando que ha renovado, otras fuentes dicen que no se ha cerrado la renovación, al igual que Lemar. A final de temporada lo sabremos, seguramente nuestra sensación es que es más por motivos fiscales y que cuadre mejor al Atlético de Madrid renovar a final de temporada a los dos futbolistas, porque si no, acabarían contrato y ya podrían negociar con cualquier equipo a la falta de 6 meses. En el caso de Lemar, Oblak era hasta 2024. Y nada, veremos qué pasa con Oblak, pero ya son muchos años los de Oblak, ya siempre lo ha dicho, que iba a ir temporada a temporada, al final como Simeone, como hace todos los veranos, decidirá cuál es lo mejor para su carrera y no sé, lo que haga yo creo que es respetada su decisión porque es una persona a la que admiramos y queremos un montón y ojalá por mí siga porque creo que aún tiene mucho nivel para unos cuantos años, tiene hombre, ha pegado un bajón. Bueno, pues no lo sé. A mí me sigue pareciendo un porterazo y hay partidos que te salva, como hizo el otro día contra el Osasuna, aunque el Atlético de Madrid siempre ha sido consciente y tiene una larga lista de porteros, como Diogo Costa, también Mamardashvili, que a mí me parece un auténtico porterazo y de cara al futuro creo que puede ser muy interesante. Así que veremos qué pasa con Jan Oblak y con Carrasco, que parece ser, si
nada se tuerce que abandone el Atlético de Madrid el próximo verano, ya sea a Barcelona o a la Premier League. Como dices, Oblak casi va temporada por temporada, al igual que Simeone, un Simeone del que habló Cerezo, Enrique Cerezo, el otro día en un acto, y habló de su continuidad. Dijo: el Cholo está realizando un gran trabajo y estoy seguro de que seguirá en el Atlético y continuará haciendo historia con nosotros, como lleva haciendo desde hace 11 años. También, bueno, hacía alusión un poco a que Simeone puede batir el récord de Muñoz, entrenador mítico de la Liga, con partidos jugados en Primera División, entrenados en este caso, en Primera División. Gracias, Sergio, por el follow. Así que Cerezo quiere la continuidad de Simeone, habla de esa continuidad de Simeone para próximas temporadas, pero claro, como decíamos el otro día en ese análisis, no sabemos la credibilidad que tiene Cerezo en este tipo de actos. Sobre todo porque todo lo que dice ocurre lo contrario y ya no sabemos si engaña o es que no se entera de absolutamente nada. Pero bueno, siempre ha mostrado, al igual que Gilmarín, de cara al público, han mostrado el sentimiento hacia Simeone y el deseo de que siga estando en el Atlético de Madrid. Siempre lo ha dicho Gilmarín, que no quiere vivir esa época post-Simeone. Pero bueno, ya lo veremos en junio. Volvemos a decir lo de siempre. En junio hablarán y todo lo que se diga ahora no hagáis caso porque no tiene ningún tipo de sentido, porque es algo que no sabe nadie, no lo saben los protagonistas, no lo sabe Simeone, no lo sabe Gilmarín, lo va a saber otras personas. Imposible. Hablando de Cerezo y del club en general, me comentaba justo Diego antes de empezar un aspecto bastante llamativo de la página web del Atleti, y es que han añadido una pestaña en el área de socios de normativa. Si entras a esa normativa te sale error, page not found, pero la verdad es que puede ser llamativo que incluyan algo ahí en ese área de socios. Veremos lo que es, no sabemos muy bien por dónde pueden ir los tiros, ya sea normativa en el estadio, en el Metropolitano, para viajes, vamos a ver, pero igual con este ambiente tan tenso que se está viviendo en el estadio, buscan solucionarlo de algún modo, así que en los próximos días, si vemos y encontramos a qué se refiere este nuevo apartado de la zona de área de socios, lo comentaremos de nuevo aquí, pero nos ha parecido curioso y lo hemos decidido incluir porque no suele haber este tipo de cambios. Hay que ver si renueva Simeone, hay que ver si ha renovado Black, que todavía está en duda, y quien sí que parece que va a renovar sí o sí, sobre el papel, es Axel Witsel, el centrocampista belga, que ya hemos hablado alguna vez de su renovación. Parecía, según decían, que iba a ser una renovación automática. Desde Marca se confirma, lo confirma Isaac Suárez, que a Witsel solo le quedan jugar 2 partidos, con un mínimo de 45 minutos en cada partido, para que renueve una temporada más, así que parece que esa renovación de Witsel es inminente. Así es, era muy fácil de que ocurriese, sí, venía para un año, pero el 1+1 era prácticamente seguro que se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Y es una renovación que yo personalmente no haría. Me parece que ya tiene una edad, 34 años, que eso también lo valorabas al principio de temporada, pero creo que se le han ido viendo las carencias con el paso de los meses en el Atlético de Madrid. Me parece un muy buen profesional porque creo que es un jugador que tiene compromiso y que lo da todo, pero claro, para el centro del campo se me queda corto, sobre todo por el aspecto físico. Como central sí que ha dado cosas, pero en los últimos partidos hemos visto que ha estado flojito atrás y no se puede ser blando si eres central. Y veremos cuál es su rol el próximo año, ya con 35 años, un sueldo alto. Así que una renovación que va a ser obligada, pero que no sé, a mí no me cuadra del todo y creo que necesita el Atlético de Madrid gente más joven y Bitzel por rendimiento, por edad, a mí no me cuadra, pero es algo que estaba estipulado en el contrato y Bitzel estará, que vuelvo a decir, me parece un gran profesional, lo único que me genera dudas, ojalá se salga. De hecho, en ese artículo mismamente de Isaac Suárez comentan lo que tú dices, ese compromiso, ese hecho de que haya aceptado también la suplencia, que ven con buenos ojos desde el club y desde el cuerpo técnico, parece esa renovación de Bitzel, así que esa renovación parece inminente. Lo que no parece inminente ni mucho menos es una posible llegada de cláusula del Atlético de Madrid, sobre todo porque hubo la posibilidad, según se informaba desde Francia este pasado invierno, pero no cuajó porque, entre otras cosas, según Longoria, presidente del Marsella,
Hubo conversaciones entre el club y el Atlético de Madrid por Klaus, pero no prosperaron, no fueron más allá. Y sobre todo también porque según Mundo Deportivo, según L'Equipe, perdón, Klaus fue el jugador, mismamente el jugador, el que rechazó la posibilidad de ir al Atlético de Madrid. Parece que estaría molesto con el hecho de que fuera el segundo plato del pasado verano. Ya sabéis que se fichó antes a Nahuel Molina y luego ya se estuvo pensando en Klaus. Y la verdad es que además el Atleti le prometía doblarle el sueldo a lo que cobra en el Marsella y le prometía también una cierta presencia en las titularidades del Atlético de Madrid, pero Klaus, según el equipo, fue él mismo el que rechazó esa posibilidad. Claro, a ver, si no vino en verano antes de que llegase Molina, es complicado ahora que tuviese minutos al menos como titular, porque creo que a Nahuel se le tiene como un proyecto, gusta a Simeone, e iba a ser el lateral derecho titular, aunque Klaus creo que podría dar bastantes cosas en banda derecha, pero claro, él quiere ser titular y aquí la opción de futuro es Nahuel, porque Klaus estará entre los 30 a 31 años ya, que tiene cierta edad y creo que se iba a priorizar la progresión de Nahuel Molina. Por lo tanto, parece ser que no le interesaba a él y luego las condiciones tampoco eran positivas para el Marsella porque tenía que ceder al futbolista y luego una opción de compra en verano y el Marsella quería dinero porque es un jugador importantísimo para el Marsella que están haciendo una muy buena temporada. Así que Klaus, que parece que se despide definitivamente, diría yo, del conjunto rojiblanco. De jugador francés a jugador francés, porque en este caso vamos a hablar de N'Golo Kanté, un nombre que a mí no se me hubiera ocurrido nombrar nunca en este tipo de informativos de informativo colchonero o mercados de fichajes, y es que, según apuntan desde Mundo Deportivo, en Inglaterra se está especulando bastante con la posibilidad de que el Atlético de Madrid fiche a N'Golo Kanté como agente libre. Ya sabéis que Kanté termina contrato este mismo verano, no está jugando prácticamente nada con el Chelsea esta temporada por el tema de las lesiones, ha jugado solo 2 partidos, la Juve también le tendría en mente, pero bueno, sobre todo se especula con que el Atlético de Madrid sería el que más lo intentase para fichar a Kanté libre. A mí es un jugador que me ha apasionado desde que hizo esa temporada con el Leicester. Ha sido un jugador que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Luego con Francia ha sido una absoluta maravilla, pero lo veo una opción complicadísima y muy poco probable. ¿Por qué? Porque el sueldo es altísimo y el Atlético de Madrid, lo he dicho muchas veces, no tiene que entrar en ese tipo de salarios porque si no va a tener los problemas que tiene ahora. Tiene que bajar los salarios como sea. Luego, la prima de fichaje que puede pedir Kanté no me la quiero ni imaginar. Tiene que ser altísima porque sabe que va a tener muchos pretendientes. Y luego tiene 31 años. Volvemos a la edad, que es un factor muy a tener en cuenta, encima en una plantilla muy envejecida como es la del Atlético de Madrid, y que luego este año ha jugado solo 2 partidos. El año pasado ya tuvo varias lesiones, pero tuvo continuidad. Pero este año 2 partidos, estamos a febrero, no sé, un fichaje creo que muy arriesgado y que se puede dar en unas condiciones que el Atlético de Madrid no puede llegar a ellas. Nos dice Gus Andrade que la fuente de Mundo Deportivo era fichajes.net. Yo cuando me he metido en el artículo ponían desde Inglaterra. No sé si en Inglaterra Sí, los sí. artículos que han cogido ponían que era fichajes.net. Yo no he llegado a ver tampoco una fuente que nombrara fichajes.net, pero si dicen eso, bueno. Además es que la posibilidad para fichar a Kanté es ahora, para el Atlético de Madrid. No ha habido otra posibilidad nunca, porque claro, Kanté ha sido Kanté. O sea, ha sido un jugadorazo en el Chelsea y en Francia y ha sido imposible que el Atleti fuera por un jugador del calibre de Kanté. Ahora mismo, con 31 años, con lesiones, quizá es cuando puede tener más sentido que suene para el Atleti. Claro, antes habría sido el mediocentro perfecto para el Atlético de Madrid. Yo si me decían ficha un mediocentro, Kanté. Encajaba a la perfección en lo que busca Simeone en un mediocentro, pero ahora creo que económicamente es inviable y luego con las dudas que puede generar una temporada en el dique seco como es la de Kanté este año. Si yo no me esperaba incluir a Kanté en este tipo de vídeos, tampoco me esperaba incluir a Dani Ceballos. Y es que es noticia de hace tan solo unas horas de marca de José Félix Díaz, perdón. Dani Ceballos habría recibido una oferta del Atlético de Madrid, pero el propio jugador quiere esperar, quiere apurar las opciones de renovar con el Madrid. Bueno, de hecho termina contrato este verano, al igual que Kanté, pero él quiere renovar con el Madrid. De hecho, esta temporada quizá puede ser la mejor que está haciendo en el Madrid. Está jugando mucho desde que ha iniciado 2023, así que está esperando esa posibilidad, pero según José Félix Díaz, el Atleti ya le ha hecho una oferta, al igual que otros equipos como el Aston Villa, por ejemplo, o el Milan, pero esas han sido rechazadas.
Mira, creo que el momento de que viniese Ceballos ya pasó. En el pasado, el Atlético de Madrid estuvo muy interesado en fichar al exjugador del Real Betis Balompié y ahora lo veo muy difícil. Y aparte, a mí me da la sensación de que busca una renovación y le interesa que salgan nombres como el Atlético de Madrid y que el Real Madrid entre a esa renovación, porque la realidad de Ceballos es un futbolista que no ha encajado nunca en el Real Madrid, tuvo que salir cedido, lo hizo al principio bien con el Arsenal, tuvo que volver al Real Madrid y hasta ahora era un jugador muy criticado, pero de repente ha hecho un par de partidos buenos y se le ovaciona en el Bernabéu, algo que no puedo entender cómo puede haber esos cambios, de pasar de ser casi odiado y que quiera todo el mundo que salga, que de repente sea el ídolo de la afición, pero claro, el buen rendimiento puede hacer que, oye, el Madrid diga, como suplente puede ser un buen jugador y que encuentre una renovación, luego el salario que puede dar el Real Madrid, y lo veo como un movimiento, bajo mi punto de vista, para una posible renovación con el Real Madrid, y más ahora que está siendo importante. Así que yo no le daría mayor importancia, oye, que igual me equivoco, pero mi sensación es esa, que huele a renovación y que busca forzar y que estos nombres como el Atlético de Madrid le viene bien para buscar esa renovación con el Madrid. Antes de continuar, si os está gustando este vídeo, este informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres e Hijos y estaré al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Como sabéis, ya ha terminado la primera vuelta, el otro día justamente empezaba esa segunda vuelta y bueno, ya es temporada de los 11 ideales de esa primera vuelta. Tenemos aquí el de marca. Griezmann está dentro del 11 ideal, del 11 de mejores jugadores de la primera vuelta, así que yo creo que merecido, la verdad, a pesar de la temporada bastante irregular del Atlético de Madrid, yo creo que Griezmann está siendo en general el jugador más regular del Atleti y uno de los más regulares de la liga. Yo creo que se merece ese puesto en el 11 ideal. Sin lugar a dudas, está siendo uno de los mejores jugadores de la competición y el Atlético de Madrid, dentro de la irregularidad que ha tenido, si está ahora mismo donde está, en gran parte es por Griezmann, porque es el jugador que se ha echado el equipo a las espaldas y ha liderado al equipo. El equipo necesitaba un líder y lo ha encontrado en el francés. Así que me alegro por él porque está jugando mucho mejor, se nota muchísimo cuando está bien Griezmann. El otro día no es casualidad que no esté bien el francés y haya esa imprecisión, esa falta de ideas en la zona de arriba. Así que ahora mismo es imprescindible para el Atlético de Madrid y ojalá acabe bien la temporada y el próximo año siga al mismo nivel. También hay jugadores del Atlético de Madrid en el 11 de marca de revelaciones de la primera vuelta. No son jugadores que estén jugando ahora mismo en el Atlético de Madrid, pero sí que están Sergio Camello, cedido al Rayo, y Samuel Lino, cedido al Valencia. Así que yo creo que también merecidamente. Camello, recordemos que lleva 5 goles y 3 asistencias en Liga, que es una marca muy buena para un debutante en Primera División. Hay que recordar que Camello debuta en Primera División esta temporada y Samuel Lino también debuta y está haciéndolo muy bien con el Valencia. Si no es el mejor jugador del Valencia, está ahí por ahí Gallá, por ejemplo, está cerca, y la verdad es que el Valencia ahora ha caído en una espiral un poco negativa. Quizás está contagiando un poco Samuel Lino, pero no deja de ser una buena temporada, una buena primera vuelta del brasileño. Cuando ha rendido bien el Valencia, Lino ha destacado muchísimo con el conjunto Che. Luego no era un jugador muy conocido porque venía de Portugal, pero del Gil Vicente, que hicieron un temporadón, pero al final la liga portuguesa no tiene mucha visibilidad fuera del país. Y claro, su impacto en el Valencia fue increíble. Luego hemos visto cómo lidera esas estadísticas de regates en Europa, no solamente en España. Lo único que, claro, es un jugador de ataque y el Valencia ahora mismo está en una situación muy mala. Veremos cómo acaba porque ha entrado en una situación bastante complicada por la afición, por el revuelo con la directiva, no acompañan los resultados, cesan a Gattuso. No sé, es un lío complicado. Veremos si consiguen revertir la situación, porque estaríamos hablando de un histórico de la Liga Española que puede descender, al igual que el Sevilla, va a estar todo muy apretado. Y luego Camello, que a mí me está sorprendiendo muchísimo, porque el año pasado sí lo hizo muy bien con el Mirandés, pero este año era el salto a Primera División y mira quién tiene al lado, que está Falcao, está Raúl de Tomás y el que sigue jugando es Camello y el que sigue marcando goles es Camello, que ahora juega el Rayo Vallecano a la noche, así que ojalá marque otro golito y son 5 goles, 3 asistencias y dejando muy buenas sensaciones, que creo que es un futbolista a tener en cuenta de cara al próximo año y que creo que va a hacer la temporada. Y cuidado, no sorprenda a quien esté, seguramente a Simeone, y diga, oye, pues a lo mejor el delantero suplente o que pueda jugar incluso más es Sergio Camello.
Y un jugador que podría estar perfectamente en este 11, sin duda, es Rodrigo Riquelme, que también vamos a destacar su partido el otro día. También se enfrentó casualmente a Samuel Lino en ese Girona 1, Valencia 0. Riquelme fue suplente y salió en la segunda parte, y a los 2 minutos de salir al terreno de juego dio la asistencia que daba los 3 puntos al Girona. Girona 1, Valencia 0, como digo, y Riquelme siendo vital en el resultado. Otra más, Riquelme también es una temporada parecida a la de Lino, ha ido dando un poco de altibajos, empezó muy bien y ha tenido temporadas que ha jugado bastante poco o siendo suplente. También se ha hablado de ciertas actitudes de jóvenes, pero bueno, al final yo creo que la temporada está siendo muy positiva y otro jugador que puede perfectamente estar en el primer equipo. Si hay alguna salida en el medio, creo que el sustituto de ese futbolista que salga está en Riquelme y que lo podría hacer muy bien. A mí es un jugador que me encanta. Seguimos con ese repaso que nos gusta hacer en este tipo de vídeos del fin de semana. Vamos a hablar del Atlético de Madrid femenino, hay varias noticias. El Atleti ganó el pasado fin de semana al Sporting de Huelva, de Huelva 1, Atleti 3, los goles de Ludmila, que regresaba y volvía a marcar con el femenino, Vanini y Staskova. Esto le sirve para respirar un poquito y ahora mismo el Atleti está cuarto en la clasificación en esa lucha por los puestos de Champions League femenina. También se conoce, por cierto, el rival del Atleti en Copa del Rey, en Copa de la Reina, perdón, que sigue avanzando, está en cuartos y se enfrenta a un segunda división como es el Granada. Parece, según dicen, que ha tenido suerte el Atlético de Madrid femenino. El partido será el próximo miércoles 8 de marzo a las 9, así que también habrá que estar atentos a ver si es un título que puede levantar el Atlético de Madrid esta temporada. Y por cierto, también hay que felicitar a 4 jugadoras del Atlético femenino, como son Sheila García, Irene Guerrero, Marta Cardona y Eva Navarro, que han sido convocadas para esa Copa de Naciones que se disputará en Australia, ese torneo amistoso. Así que esas 4 atléticas irán a la lista de Jorge Vilda, que también vuelve a ser otra vez bastante criticado. Bueno, lo de Bilda, cuidado, porque ya sabemos la polémica que ha habido en la selección española. Y no solamente el femenino ha ganado, sino que el Atlético de Madrid B también lo hizo 3-1 frente al Coria. Sí, Atleti 3, Coria 1, los goles de Carlos Martín, una vez más, también marcaron Cala y Etienne, un Atleti B que se ha quedado, si no me equivoco, a un punto del liderato, así que está siendo una gran temporada y también es la temporada que se espera, yo creo, también para ascender para la siguiente categoría. Ya se conoce también el horario del próximo partido, Montijo, Atlético Madrid B, en la jornada 21, domingo 12 de febrero a las 12 del mediodía. Hablando de la cantera, de ese Atleti B, del juvenil, salía el otro día una noticia bastante interesante, que es esa guerra de canteras entre el Atleti y el Madrid. Según Hugo Cerezo y Sergio Santos, en relevo, parece que este verano va a ser bastante movido. Dicen en este artículo que el Madrid está planeando fichar a varios jugadores de canteranos del Atlético de Madrid, y el Atleti por su parte también estaría planeando fichar a varios del Real Madrid. Podría haber un intercambio entre canteranos y bueno, dentro del artículo se habla mucho de que había un pacto, de que se rompió ese pacto el año pasado, que el Madrid siempre se ha nutrido de jugadores de canteras de equipos madrileños, y parece que ahora mismo el Atlético de Madrid no es una excepción. No, no hay pacto. Yo creo que desde que ocurrió lo de Teo, luego lo de James, no hay absolutamente ninguna relación con el Real Madrid. Y parece ser que sería en caso de jugadores que lleguen hasta los 16 años, no parece ser que sean en el caso de los juveniles, porque se ha hablado de Niño, de Abde, jugadores que lo están haciendo muy bien con el Atlético de Madrid, pero parece ser que va a ser para categorías inferiores a juvenil, así que veremos qué pasa en verano, pero parece ser que no va a haber ningún tipo de pacto ni nada, así que el que quiera, si convencen al jugador, parece ser que puede cambiar un equipo por el otro de la ciudad. Un jugador al que no llegó a convencer en su día al Madrid fue Germán Valera, que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Ha concedido una entrevista a AS, el actual jugador cedido al Andorra, y bueno, ha hablado sobre todo de su paso por el Andorra en segunda división. No lo está haciendo nada mal tampoco Germán Valera, pero también ha hablado del Atlético de Madrid. Le preguntaban que, bueno, tiene contrato hasta 2026 con el Atleti, y le preguntaban si su mayor deseo es triunfar allí. Dice que sí, que su objetivo es triunfar en el Atlético de Madrid. Quiero jugar allí, dice, y devolver la confianza que depositaron en mí al hacerme un contrato largo. Cuando esté listo para jugar allí, espero aprovechar la oportunidad. Antes tengo claro que debo rendir bien en el Andorra, estoy con ganas, y si consigo terminar bien el año y dar un golpe sobre la mesa, me pueden considerar para volver al Atlético. También habló de la relación que tiene con Simeone, dice que es bastante buena también, que Simeone
que no se entiende el Atleti sin Simeone, según Germán Valera. Por el tiempo que estuve con él, dice, es muy exigente, te hace estar siempre al 100%, no se puede dudar de él, es de los mejores entrenadores del mundo. Así que Germán Valera, que tiene vistas para triunfar en el Atlético de Madrid todavía, es verdad que está en segunda división, podría dar quizá el año que viene otro salto más en primera, como están haciendo este año, por ejemplo, Riquelme o Camello, pero no pierde ese objetivo de triunfar en el Atlético de Madrid. Valera es muy buen futbolista, lo único que lo veo más complicado que esté en el primer equipo el próximo año, creo que hará la pretemporada, pero claro, las pretemporadas muchos jugadores no cuentan. Mira esa anécdota que ha contado muchas veces Simeone con Diego Costa, que habían dicho que iba a salir sí o sí, pero entrenó como una bestia y dicen, ¿cómo vamos a dejar salir a este jugador? Finalmente se quedó y también van a tener muchos de ellos la oportunidad de hacer lo mismo que hizo Diego Costa en el pasado, pero me parece más difícil y creo que aún le falta esa experiencia en primera división, pero Valera a mí personalmente me gusta bastante. Y bueno, un jugador que todavía tiene posibilidad, quizás, de triunfar en el Atlético de Madrid, a uno que no llegó a triunfar, pero tampoco se esperaba mucho de él, que es Iván Saponjic. Yo creo que muchos lo recordamos, hace poquito que se fue al Partizan de Belgrado, si no me equivoco, y ha sido cedido recientemente al Bandırmaspor de la Liga Turca hasta final de temporada. Creo que es la segunda división turca y es una cesión con opción de compra, así que, bueno, podrían ficharlo incluso. Aquí otro claro ejemplo de chanchullos del Atlético de Madrid, porque no tiene sentido que fichásemos a Sapongi, que hay que recordar que no es que viniese del Benfica, sí, viene de la disciplina del Benfica, pero viene del Benfica B. Todo ello por la operación de... Bueno, fue la renovación de Jan Sí. Oblak, se renovó a Oblak y luego había esa relación establecida con el Benfica por Joao Félix y por la renovación de Oblak se hizo un favor al representante trayendo a Ivan Saponjic, que me acuerdo que había gente que se preguntaba por qué no tenía minutos, que Simeone era injusto con él, luego se fue al Cádiz y casi nos la lía, tremendo, pero bueno, creo que se ha demostrado que era un jugador muy justito y estamos viendo cómo en ligas muy pequeñas no está teniendo ni continuidad ni está teniendo un buen rendimiento, así que veremos esta cesión en Turquía cómo le va. A otro nivel, obviamente, estaba Arda Turán, que seguimos hablando también de jugadores del Atleti, exjugadores del Atleti en este caso, y con este terminamos este informativo colchonero. Arda Turán será el nuevo seleccionador de la selección turca sub-21, según informa TGRT Habersport, así que, bueno, inicia una nueva andadura Arda Turán, en este caso como entrenador, como seleccionador de esa sub-21, así que veremos a ver en un futuro dónde acaba Arda Turán. Sorprendente porque es un paso grande la selección sub-21 de su país, así que veremos qué tal lo hace Arda Turán como entrenador. Ya el Atlético de Madrid lo valoró para categorías inferiores, finalmente vuelve a su país y también mandar fuerza a Sí. Turquía, Siria, porque están en un momento bastante complicado, las imágenes son bastante impactantes de lo que está ocurriendo y veremos si ha acabado porque siguen los terremotos, así que ojalá no vaya más y que tienen todo el apoyo porque es una situación muy complicada y veremos también qué tal lo hace Arda Turán como seleccionador. Sí, toda la fuerza desde aquí a Turquía, a Siria, con esos terremotos. Mandamos muchísimo ánimo. Terminamos así este informativo. Este informativo colchonero número 27. Como decíamos, muchísimos nombres. Hemos hablado de Kanté, de Ceballos, jugadores que parece que, bueno, son complicados y no te habría dicho que sonaran para el Atlético de Madrid hace unas semanas, pero han sonado. Ahí están esas noticias. También está algo bueno. ¿Qué pasará con Oblak y con Carrasco? Ese deseo del Tottenham. La renovación de Witsel, por ejemplo. Y nada, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, si hay un poco, si notáis, mejor dicho, el sonido un poco extraño, no lo habéis escuchado antes porque lo hemos cortado en el directo, pero bueno, es algo que intentaremos solucionar porque por si se me escucha algo distinto, no sé, es un problema del USB, así que a ver si lo arreglamos. Y nada, nos vemos estos próximos días con más vídeos, serán seguramente informativos o vídeos cortos, y ya de cara al fin de semana, la previa y el análisis de ese Celta Atlético de Madrid. Así que nada, nos vemos a lo largo de la semana. Hoy no nos quedamos en directo. Así que nada, un placer y mil gracias a los que os habéis pasado y los que nos escucháis desde el resto de plataformas. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado aquí en Twitch. Y para la gente de YouTube, bueno, podéis dejar en comentarios ahí en YouTube y en iVoox y en Spotify qué pensáis de este informativo colchonero, qué opináis de las noticias, Kanté, Ceballos, Witsel, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.